Descubren la ciudad de piedra más extraordinariamente grande del planeta en Perú, que podría amenazar el equilibrio. Imagínate que un día te levantas, coges la mochila y decides tachar de tu lista uno de esos sueños que llevas años postergando: conocer Machu Picchu. Y justo cuando estás a punto de reservar el vuelo, te enteras de que la ciudad se está hundiendo. Sí, como lo oyes, el emblema de los Andes, la joya inca, podría desaparecer tal y como la conocemos. Pero espera, que no todo está perdido, porque en las entrañas de las montañas peruanas, casi olvidada por el mundo, hay otra ciudad sagrada, más antigua, más salvaje, y puede que esté a punto de reclamar el trono. Todo el mundo ha oído hablar de Machu Picchu, ¿no? Esa ciudad que se asoma entre las nubes a 2.400 metros de altura, a unos 130 kilómetros de Cusco. Fue levantada en el siglo XV por orden del Inca Pachacútec, y desde entonces ha sido considerada una auténtica proeza de la arquitectura, con sus muros de piedra que encajan como piezas de un rompecabezas milenario. Parece más soñado que construido. Se la conoce como la ciudad perdida de los incas porque, aunque estuvo ahí todo el tiempo, no fue redescubierta hasta 1911, cuando un explorador estadounidense llamado Hiram Bingham llegó casi por accidente. Desde entonces, se ha convertido en uno de los motores económicos más potentes de Perú. El imán que atrae a millones de viajeros cada año, casi como si el mundo entero tuviera una cita pendiente con ese rincón sagrado, escondido entre montañas y cubierto de neblina. La energía que se siente ahí, dicen que no se puede explicar, solo vivir. Cada año, unas 4.5 millones de personas visitan Machu Picchu. Eso no es poca cosa, estamos hablando de una fuente de ingresos brutal. Más de 18.000 millones de dólares que entran al Producto Interno Bruto del país, lo que representa un 6.8% de toda su economía. Pero claro, todo ese flujo humano tiene consecuencias. La ciudad está empezando a sufrirlo. Su base, el mismísimo suelo que la sostiene, se está hundiendo. No es una metáfora, literalmente se está viniendo abajo. Y aunque aún se puede visitar, el reloj ya ha empezado su cuenta atrás. Los estudios más recientes han puesto cifras al desastre. Resulta que el suelo de Machu Picchu está descendiendo unos 15 centímetros por año, debido principalmente al exceso de visitantes. Y si seguimos así, dentro de una década podríamos estar hablando de un hundimiento de 15 metros. Eso es suficiente para que los muros históricos, los templos sagrados y las terrazas agrícolas empiecen a colapsar. Imagínatelo, una maravilla mundial cayéndose a pedazos frente a nuestros ojos. Pues las autoridades ya han empezado a mover ficha para evitar lo peor, poniendo restricciones, limitando accesos y diseñando protocolos de seguridad. Las noticias han causado un revuelo importante, tanto en Perú como en el extranjero. Y es que no hablamos solo de un sitio bonito, hablamos de identidad, de legado. Muchos turistas ya están apurando sus viajes antes de que sea demasiado tarde, mientras otros lamentan no haberlo conocido cuando pudieron. Pero como todo en la vida, cuando una puerta se cierra, otra se abre, y esta vez, la clave ha venido de un grupo de exploradores chilenos. Resulta que este hallazgo sigue estando en tierras peruanas. Y es que Perú, amigos, es una mina de tesoros escondidos. Cada cierto tiempo aparece una nueva ruina, un nuevo enigma, un pedazo más del rompecabezas de la historia precolombina. Es como si las montañas guardaran secretos que solo revelan a quienes se atreven a mirar más allá del mapa turístico. Y este descubrimiento no es cualquier cosa. Se trata de una ciudadela enorme, tan imponente como misteriosa, que podría ocupar el vacío que Machu Picchu está dejando. Un relevo digno, un nuevo capítulo por escribir. Aunque suene increíble, todo apunta a que la historia de Machu Picchu podría repetirse, pero con otro protagonista. En el norte de Perú, rodeada de selva espesa y montañas que parecen sacadas de un cuento, se alzan unas ruinas tan antiguas que desafían todo lo que creíamos saber. Los exploradores chilenos, tirando de archivos coloniales y relatos orales de los lugareños, siguieron el rastro de una civilización que vivió mucho antes que los incas. Y lo que encontraron no fue solo un asentamiento,
sino una fortaleza monumental escondida en plena naturaleza. Y ahí empezó la leyenda del nuevo Machu Picchu. Este lugar, del que poco se hablaba, empezó a despertar interés en arqueólogos y curiosos por igual, porque lo que hay allí no es solo piedra y musgo. Hay historia viva. Estamos hablando de Cuélap, una ciudadela construida por los chachapoyas, una cultura que existió siglos antes de que los incas siquiera soñaran con levantar su imperio. Y lo fuerte es que esta joya de la arqueología no solo es más antigua, sino que también es más elevada. Está a 3.000 metros sobre el nivel del mar, como si estuviera tocando el cielo o escondiéndose de nosotros hasta que estuviésemos listos. Cuélap no es solo una ciudad antigua, es un gigante de piedra dormido entre nubes. Tiene más de 1000 años de antigüedad y es 4 siglos más vieja que Machu Picchu. Sus muros miden hasta 20 metros de alto y resguardan un complejo monumental que parece salido de otra dimensión. Un sitio que, a pesar de su tamaño y valor, ha pasado desapercibido durante mucho tiempo. Pero ahora que la atención empieza a girar hacia él, todo apunta a que podría convertirse en el nuevo ícono de los Andes, y con ello, escribir una nueva historia para el Perú. Estamos hablando de una joya arquitectónica de esas que quitan el aliento, construida por los antiguos habitantes del Perú profundo, y no solo impresiona por su tamaño descomunal o la precisión milimétrica de sus muros, sino también por lo difícil que es llegar hasta allí. No es para cualquiera. Para poner un pie en Cuélap hay que ganárselo. Primero toca aterrizar en Lima, la capital, y luego pillar un vuelo local hasta Jaén, en la provincia de Cajamarca. Pero eso es solo el principio. Aquí empieza una aventura digna de documental, la clase de viaje que transforma al que se atreve a hacerlo. Después del vuelo, toca meterse de lleno en territorio salvaje. Hay que atravesar unas 4 horas de carretera por paisajes que parecen sacados de otro mundo. Selvas espesas, colinas afiladas y caminos tan enredados que un GPS casi se rinde. Desde la ciudad de Chachapoyas se sigue hasta el diminuto pueblo de Tingo, un lugar donde el tiempo parece ir más despacio. Y ahí no acaba la cosa. Desde Tingo comienza un último tramo por carretera que zigzaguea entre montañas hasta llegar, al fin, a las ruinas de Cuélap. Solo el viaje ya es una historia en sí misma. La ciudad de Cuélap se esconde en la provincia de Luya, una de las 7 joyas que forman la región del Amazonas peruano. Y no estamos hablando de la selva clásica con lianas y tucanes, sino de los Andes nororientales, una zona donde las nubes acarician las cumbres y el viento parece susurrar secretos del pasado. Fue justo allí donde los chachapoyas decidieron levantar su bastión. Un lugar tan aislado y estratégico que parecía diseñado para sobrevivir al paso del tiempo. Y vaya si lo ha conseguido. Cuélap sigue en pie, como una cicatriz gloriosa del pasado. Los chachapoyas, también conocidos como los guerreros de las nubes, fueron una cultura que floreció mucho antes de que los incas soñaran con su imperio. Su historia se remonta al menos al año 800, aunque hay indicios de que llevaban siglos antes habitando esas tierras. Y no son teorías al aire, hay pinturas rupestres repartidas por montañas y cuevas que parecen contarnos, en silencio, la historia de una gente que supo adaptarse, que supo sobrevivir. Algunos investigadores creen que podrían ser descendientes de pueblos cordilleranos que mezclaron sus raíces con influencias amazónicas. Una cultura puente entre mundos distintos. Durante su momento de esplendor, los chachapoyas se extendieron como una telaraña sobre los Andes del norte. Su territorio abarcaba casi 400 kilómetros de norte a sur, desde lo más profundo del Amazonas hasta los extremos del actual Departamento de la Libertad. Todo eso sin mapas, sin brújulas, solo con conocimiento, intuición y una relación brutal con la tierra. Imagínate una red de comunidades montañesas conectadas por senderos invisibles, intercambiando saberes, alimentos, rituales, y todo esto en un entorno salvaje, donde la selva y la sierra se funden en un solo cuerpo. Una civilización que respiraba con la montaña. Lo que sabemos sobre ellos viene en gran parte de los relatos escritos por el cronista inca Garcilaso de la Vega, en el siglo XVI o, según él, los chachapoyas habían creado un reino tan extenso que incluso otras etnias indígenas estaban bajo su mando.
Pero hay otra versión más interesante, la de que no eran un reino unificado, sino una red de pueblos autónomos, cada uno gobernado por su propio curaca o jefe, una especie de confederación andina, unida por la cultura y la tierra, más que por el poder, algo así como un mosaico humano que compartía el alma de la montaña. Las investigaciones actuales apuntan a que Cuélap estuvo habitada entre los siglos X y XV, justo antes de que los incas conquistaran la zona, y poco después llegaran los españoles. 5 siglos en los que la ciudad fue un centro vital para esta civilización. Y luego, el silencio, el olvido. Pero las piedras se niegan a callar. Cada muro, cada pasillo, cada escalera de Cuélap parece querer contarnos algo. Y aunque gran parte de su historia aún es un misterio, cada hallazgo arqueológico es una pista, un trozo de ese rompecabezas que, poco a poco, vamos reconstruyendo. Lo más impresionante de Cuélap es que no estamos ante simples ruinas. La construcción en sí es una obra maestra. Los chachapoyas no solo eran arquitectos precisos, también eran unos estrategas de otro nivel. Durante años se pensó que era una fortaleza militar, un bastión defensivo. Pero cuando miras bien, te das cuenta de que hay algo más: la complejidad del diseño, la distribución de las estructuras, los grabados, las torres. Todo indica que no era solo para la guerra, era una ciudad completa, un santuario, un centro espiritual, cultural y social. Y eso la hace aún más fascinante. Y ahora lo sabemos. Cuélap no era solo un montón de piedras bien apiladas. Era el alma de un pueblo, un centro administrativo y espiritual que latía con fuerza entre la niebla y el musgo. Allí se hacían rituales, se tomaban decisiones, se vivía. Era una ciudad en toda regla, con sus plazas, sus espacios sagrados, sus viviendas, un lugar donde el día a día y lo divino caminaban de la mano. En su tiempo, fue el epicentro de todo, el corazón de una civilización que entendía la vida desde otro lugar, uno donde lo práctico y lo sagrado iban de la mano. De hecho, no es exagerado decir que Cuélap era la capital de los chachapoyas, y no por decreto, sino por sabiduría. Estaba colocada estratégicamente, vigilando desde las alturas como un centinela milenario, rodeada de murallas y protegida por la misma geografía que la vio nacer. Está construida sobre una montaña a más de 3 metros de altura, y eso no es casualidad, porque en el mundo andino, cuanto más cerca del cielo, más cerca de los dioses. Allí no se construía solo con piedra. Cuélap estaba escondida, abrazada por una naturaleza que la protegía como si fuera un secreto bien guardado. Durante siglos, sus muros de caliza durmieron bajo un manto verde, ocultos entre árboles y niebla, como si la ciudad no quisiera ser encontrada por cualquiera, como si supiera que no todo el mundo está preparado para verla. Y cuando uno la recorre, lo primero que salta a la vista son esas viviendas perfectamente circulares. Un detalle que parece decorativo, pero es mucho más que eso. En el mundo prehispánico, la forma circular no era un capricho, era un símbolo. Representaba la conexión con lo eterno, con lo cíclico, con lo sagrado. Nada empieza ni termina en una línea curva, todo se transforma. Por eso, los chachapoyas construían sus hogares en círculo. Pero además de lo espiritual, había una lógica impecable. Esa forma requería menos material, daba más espacio y ofrecía mayor comodidad. Ellos lo sabían, hacían más con menos, porque el verdadero poder no está en tenerlo todo, sino en entender lo esencial. Y no solo vivían, también honraban a sus muertos como parte viva del presente. En Cuélap hay mausoleos colectivos que se parecen a las casas. Y eso ya dice mucho. No separaban tanto a los vivos de los que ya se habían ido, porque para ellos el cuerpo era testimonio, no desecho. Era una forma de decir, estuviste aquí, sigues aquí. Y eso lo cambia todo, porque cuando recuerdas de dónde vienes, sabes mejor hacia dónde vas. Y eso, en tiempos donde se olvida tan fácil, es una lección brutal. Las calles estrechas, las más de 400 viviendas circulares, los detalles en cada piedra, todo confirma lo que ya muchos sospechan. Los chachapoyas eran auténticos genios del diseño y la construcción, gente que no solo levantaba muros, sino espacios que respiraban, espacios donde vivir no era solo existir,
sino conectar. Y así, en su apogeo, Cuelap no era una aldea perdida, era una ciudad completa, viva, compleja. Una ciudad que hablaba con la tierra y el cielo al mismo tiempo. Y si hay algo que impone de verdad, son sus murallas. Algunos tramos alcanzan los 20 metros de altura. 20 metros. Como un edificio de 7 plantas. Para levantarlas, se necesitaron más de 100 bloques. Imagínate mover eso sin grúas, sin cemento, solo con inteligencia y coraje. Y lo más curioso es que solo están en uno de los flancos de la ciudad, porque no hacían las cosas al tuntún. Todo estaba calculado. Así, los soldados podían concentrar su defensa en un solo punto, siendo más eficaces y protegiendo al resto. Nada era por azar. Todo tenía un propósito. Hoy en día, mientras Machu Picchu se llena hasta los topes y empieza a hablarse de un futuro sin turistas por allí, Cuelap se levanta como una alternativa poderosa. No es una copia, ni un reemplazo, es otra historia, otro espíritu, otro pulso y además un motor económico vital para las comunidades que la rodean. Porque sí, el turismo puede transformar, pero cuando se hace con respeto, también puede sanar. Y Cuelap, esa ciudad de las nubes, está lista para volver a brillar, no como una atracción, sino como lo que siempre fue, una cumbre de sabiduría tallada en piedra. Solo falta eso, que más ojos se posen sobre Cuelap, que más corazones la escuchen. Porque lo cierto es que este lugar no necesita competir con nadie, no tiene que reemplazar a Machu Picchu, ni superar a nadie. Cuelap brilla con su propia luz, es un testimonio vivo de una civilización que supo mirar al cielo sin despegar los pies de la tierra. Y aunque hoy solo el 30% de los visitantes vienen de fuera, los de dentro saben lo que tienen entre manos. Un tesoro, uno de esos que no se encuentran, se heredan. Y lo más bonito es que ese tesoro aún late. Está esperando que el mundo lo reconozca, que lo declare patrimonio de la humanidad, no solo con papeles, sino con respeto, con mirada, con cuidado. Porque Cuelap no es solo piedra y ruinas, es historia, es identidad, es un espejo en el que Perú puede volver a verse y decir, esto también somos. ¿Será Cuelap la próxima gran maravilla del mundo? ¿Traerá nuevas riquezas al país? Lo veremos en próximos vídeos.